Recordemos que estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Leemos los versos del 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, Lucas ahora nos va a mostrar una verdad bien hermosa acerca de cómo precisamente Jesús es la revelación del Padre, una revelación que le es dada a los que él llama aquí niños o a los que él llama gente sencilla, gente que en definitiva no es como los líderes de Israel que tienen títulos y que tienen gran reconocimiento. Estamos en ese contexto donde los 70 han regresado, han ido a varios pueblos, a varias aldeas, han hecho lo que Jesús dijo que hicieran, regresaron muy contentos, regresaron muy alegres, empiezan a comentarle a Jesús lo que ellos experimentaron. Jesús les va a decir que se alegren más por tener sus nombres escritos o inscritos, como diría algún texto en el libro de la vida. Y ahora de repente Jesús expresa una alegría muy especial. El texto nos dice que en esa misma hora, en esa experiencia que están teniendo con los 70, dice Lucas que se llenó de alegría Jesús por el Espíritu Santo. La alegría de Jesús es causada por la tercera persona de la Trinidad. Desde adentro el Espíritu hace que Jesús se levante en gozo, exulte de alegría, exalte de alegría al Padre y Él exulte de gozo. Y también nos muestra Lucas que el Padre está agradado y muy agradado. Estamos viendo toda la Trinidad en una alegría hermosa y eso nos sorprende, nos alegra también a nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se están gozando de un modo particular aquí. Y la pregunta sería, bueno, el motivo de la alegría, el gozo hermoso en la Trinidad, ¿por qué es? Jesús va a decirnos: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjense la exaltación de Cristo. Reconoce la paternidad de Dios sobre él. Te alabo, Padre. Lo exalta, lo bendice en su paternidad. Pero lo exalta, lo bendice, lo engrandece, porque es el soberano sobre cielos y tierra. Le exalta porque reconoce en el Dios el que tiene control y dominio sobre todo. Y de igual manera, dice el texto, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La alegría del Dios Trino tiene implícita la revelación del Padre y de su voluntad en su Hijo a hombres sencillos. Eso está claro en este verso. A personas sencillas, a gente simple y lógicamente sin reconocimientos. Lucas insiste, bendito seas, Padre, porque así te agradó, así te pareció bien. Y Mateo va a repetir lo mismo en el capítulo 11. Ahora, ¿qué es importante aquí? Bueno, descubrir cómo revelar los misterios de Dios a los sencillos es una obra propia y particular de Dios. Y Jesús se admira por esta originalidad. Es decir, esto no era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Y no era lo que se enseñaba en aquel tiempo. Cuando uno revisa la tradición judía, esa tradición nos va a enseñar que los maestros y los doctores de la ley eran quienes tenían, según ellos, la potestad de Dios para enseñar la revelación de Dios. Eran ellos, según ellos mismos comprendían, los que tenían la autoridad de Dios para revelarla. Y acuérdense que ellos tenían una doble revelación, una revelación escrita, dada por Dios, y otra oral, hecha por ellos, que se constituía en la interpretación de la revelación escrita. Y lo sorprendente también aquí es que la revelación oral tenía mucho más valor que la revelación dada por Dios. Le dieron estos hombres, líderes religiosos de Israel, los intérpretes de la ley, los rabinos de aquel tiempo, le dieron más valor a la interpretación oral que a la interpretación escrita y a la revelación escrita. Mejor. Entonces, los sabios y entendidos, ¿quiénes eran? Los que se creían con la autoridad para tener la revelación y enseñarla. Es decir, todo ese grupo religioso que administraba la fe en Israel, dentro de los que están los maestros de la ley, los escribas y quienes eran los que directamente se encargaban de enseñarla. Ahora, lo interesante de esto es que ellos tuvieron un texto escrito y nunca lo entendieron, nunca lo creyeron, nunca lo comprendieron y por eso rechazaron a Jesús. Fíjense, aquí está lo esencial del asunto. Ellos creen tener la revelación de Dios y así es. Tienen una revelación de Dios, la escrita, la Torá, la tienen. Y tienen el resto de textos en los escritos posteriores. Acuérdense de la Tanaj completa, ley, profetas y salmos o escritos sapienciales. La tenían toda. Sin embargo, repito e insisto, era la tradición oral la que más seguían ellos y la que más enseñaban ellos. Con base en esa tradición oral, no comprendieron el mensaje de Dios y fueron capaces esos sabios de despreciar al Mesías que revelaba al Padre. Nunca vieron al Dios encarnado. Y por eso fíjense que Jesús es visto como un blasfemo y siempre se está tratando de buscar un motivo para matarlo en todas las circunstancias que Jesús vivía en su vida. La imagen que nos está presentando Lucas entonces no corresponde con la imagen habitual que ellos tenían. Un Dios revelándose a sencillos, eso es imposible. Y un Dios revelándose a gente que no tiene formación, eso es imposible.
Ellos decían, si toda la Torá hubiese sido entregada en forma escrita, cada uno sería capaz de interpretarla como lo desea. Esto conduciría a divisiones y discordia entre la gente que seguiría la Torá de modos diferentes. La Torá oral, por otra parte, requeriría de una autoridad central para preservarla y así se aseguraría la unidad de Israel. La Torá oral ayuda a sostener la Torá escrita. Miren eso. Es decir, sin Torá oral no fuera posible darle mayor fuerza y mayor comprensión a la Torá escrita. Eso era lo que los sabios de aquel tiempo creían y vivían. Y por eso sorprende ahora que el Señor esté diciendo que hay una revelación que Él trae y se la da a gente simple, a gente que ni siquiera tiene título. Ustedes van a ver a los 12 y dentro de los 12 no eran expertos de la ley ninguno, no eran maestros de la ley ninguno, no era reconocido en la ley ninguno. Eran pescadores, había de movimientos inclusive reaccionarios, revolucionarios mejor, había publicanos, había de todo tipo. Ninguno tenía título que le pudiera decir, este puede ser escogido para interpretar la ley y para entender la revelación de Dios. Dios escoge entonces gente de ese tipo. Los 12 eran así. Más adelante los 70 son gente sencilla. Y si vemos los 120 más tarde, no podemos decir otra cosa que lo mismo. Y continuará de ese modo a través del tiempo y a través de la iglesia. Los miembros iniciales del liderazgo de Israel no creían ni aceptaban que Dios pudiera hacer eso. Lucas nos está diciendo es posible y Dios lo hizo. Ahora, interesante lo que sigue diciendo el Señor, verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Piensen esto, si nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y si nadie conoce al Padre excepto el Hijo, entonces es imposible para el hombre alcanzar el conocimiento de Dios a menos que Dios mismo se revele. Si no hay una revelación directa de Dios, es imposible conocer a Dios. Y eso es precisamente lo que el texto nos muestra. Dios se conoce solo a través de Dios mismo. Nadie puede conocer a Dios si no es por Dios mismo revelándose a sí mismo. Y Cristo, nos dice el texto claramente, que es Dios y que conoce al Padre Dios, es la persona escogida por el Padre para dar a conocer su voluntad, sus misterios, su verdad. El Hijo es la única persona que puede revelar al Padre porque Él fue quien directamente recibió del Padre todo lo que éste quería revelar y que nadie podía conocer y que nadie podía recibir directamente del Padre. Y miren que Jesús nos mostró de Dios todo lo que estaba definido para nosotros. De la identidad de Dios, del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de la salvación en Dios, del amor de Dios, etc. Así que el Padre decide revelar al Hijo su voluntad y el Hijo revela al Padre y su voluntad a quien Él quiere. Y aquí está otro aspecto interesante. ¿Y quiénes son los que el Hijo quiere en este sentido? Pues ya se ha dicho, hombres sencillos, personas simples, gente sin categoría en el mundo. Y miren aquí ahora cómo
mismo Dios a través de su Hijo va donde personas simples y les muestra la voluntad del Padre. Tengo que resaltar otro aspecto interesante y es la encarnación. Cuando Cristo viene a revelar la voluntad del Padre a los sencillos, utilizó la misma naturaleza que ellos. Él se hizo carne. Y es ese Dios encarnado el que vino a revelar el plan de salvación, el que vino a revelar lo que Dios había definido para los hombres. Él en cuerpo de carne, pero divino en su naturaleza, fue la persona superior a los hombres que dio a conocer a Dios al mundo y particularmente a hombres sencillos. Si durante su primera venida el Dios Hijo no hubiera poseído una humanidad normal, no se hubiera tenido revelación, se hubiera perdido el sentido y esencia de la revelación que solo Dios encarnado podía revelar. Solo en el Dios encarnado es que esta revelación tiene sentido, por lo que iba a suceder en ese Dios encarnado, dar la vida por los hombres. Ahora, si miramos la obra de Cristo en esta tierra, encontramos allí pruebas suficientes para definir que Él es la palabra de Dios, que Él es el verbo de Dios, que Él es la revelación de Dios. Sin duda alguna, que Él mostró al Padre en todo y sus designios para los hombres en todo lo que hizo. Eso no nos queda duda en las Sagradas Escrituras. El Dios Hijo entonces, que conoce al Padre, pudo revelar al Padre que no se podía conocer de otra manera sino por otro como el Padre, y lo hace a personas simples. Por el pecado era imposible para el hombre alcanzar ese conocimiento, a menos que Dios tome la iniciativa de revelarse. Jesús, y esto lo debemos entender bien, a los hombres les da esa capacidad, a esos que Él toma les da esa capacidad para que puedan ver la verdad de Dios. Los religiosos de la época no tuvieron esa capacidad. Acuérdese de Nicodemo. Nicodemo era un arconte, un principal en la clase judía. Es decir, era una persona muy rica que hacía parte de los ancianos en el Sanedrín. En segundo lugar nos dice Juan que era una persona que pertenecía a los fariseos, el partido que se consideraba entre los judíos el más piadoso. Acuérdense que el deseo de los padres era que sus hijos llegaran a ser piadosos como los fariseos, los tomaban de ejemplo en la cotidianidad de aquel tiempo. Si un padre iba con su hijo pequeño y pasaba un fariseo, decían: oh, mi hijo mío, ojalá algún día llegues a ser como él. Ejemplo de piedad. Pero ya sabemos lo hipócrita que eran, porque simplemente vivían un teatro en la vida. Eran expertos en teatralizar la vida, en aparentar lo que nunca creyeron y lo que nunca tomaron en serio. En tercer lugar, dice Juan que Nicodemo era maestro de la ley, es decir, era un tipo preparado, era un rabino de aquel tiempo. Conocía la Escritura y enseñaba la Escritura a la nación judía. Así que tenemos un hombre, un teólogo, perteneciente a un grupo especial dentro de los judíos, porque ellos eran los que legislaban en lo que concierne a lo religioso, inclusive en lo jurídico en aquel tiempo, preparado en Biblia y dentro de la tradición fariseo, es decir,
Este hombre no necesitaba, si yo utilizara el lenguaje de aquel tiempo, este hombre no necesitaba de Jesús. Ya por sí mismo era del reino y ya por sí mismo era salvo. Tenían la tradición, tenían la revelación, tenían todo. ¿Y qué le dice Jesús? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Para ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Para entrar al reino, es necesario que nazcas de nuevo en el agua y en el espíritu. Le está diciendo Nicodemo, con todo y lo que eres en la vida judía, en la sociedad judía, no alcanzas el título de creyente. No alcanzas la condición de creyente. De pronto en esta sociedad tuya te pueden ver de muchas formas, pero en mi reino tú no tienes las cualidades que se requieren para ser parte de él. Increíble. Por eso Jesús está hablando aquí de las autoridades religiosas judías que administraban la fe judía. Los sabios y los entendidos eran ellos. Al final, ¿qué va a decir Jesús de Nicodemo? Si usted lee el Evangelio de Juan, ahí cerquita está en el capítulo 3, Jesús le va a decir a Nicodemo dos cosas bien importantes. Miren cómo le responde a Nicodemo. Le va a decir, en primera instancia le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No recibís nuestro testimonio. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jamás has atesorado la verdad de Dios en tu corazón. Jamás. Y le va a seguir diciendo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, es que Nicodemo, tú nunca has creído. Y si te hablo de las cosas celestiales, no crees tampoco en ellas. En última, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Mira, podrás ser autoridad religiosa, podrás tener los títulos que quieras, podrás ser maestro de Israel, podrás tener poder económico, podrás ser parte del Sanedrín, pero no eres creyente. Revelación la tenían, sí, ahí estaba. Ellos tenían la Tanaj completica. Pero algún día vieron en esa revelación a Cristo, Salvador, Señor y Redentor, nunca. Y por eso rechazaron a Cristo, por eso rechazaron al Mesías y por esa misma razón, Jesús los trata de sepulcros blanqueados y al final de condenados. Fíjense lo importante de la revelación verdaderamente dada a los sencillos. Estos sencillos, ¿quiénes son? Los que tienen en definitiva sus nombres allá en el libro de la vida. Esos que se han regenerado, esos que son hijos de Dios, esos que ha transformado el Espíritu Santo, esos que pueden entender el Evangelio. Nicodemo tenía títulos, Nicodemo tenía reconocimiento, Nicodemo tenía poder, Nicodemo tenía influencia, pero no tenía el reino, no veía el reino. Y Jesús les gritó a los de su época, miren mi vida, miren mi ministerio, miren lo que hago, miren lo que enseño, miren lo que predico, no me ven a mí como el Mesías. Y la respuesta fue siempre la misma, no, 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 no. Se la reveló a los sencillos. Esos de los que habla Juan. Entonces, hermanos, miren el problema en que la iglesia puede estar. Podemos tener religiosos aquí metidos. Y podemos tener personas que leen la Biblia, que oran, que cantan. Podemos tener personas que tratan al otro de hermano,
Podemos tener personas que son predicadores, evangelizadores y al final no ser creyentes. No ser creyentes. ¿Qué peligro entonces? Y por eso la evaluación que debe estar haciendo intensamente la iglesia sobre sí misma. ¿Somos realmente creyentes y estamos siguiendo el camino de Dios de manera certera y precisa? Sí, eso tenemos que preguntárnoslo. Y tenemos que buscar respuesta a eso. ¿Somos realmente los que tienen y entienden la revelación en la gracia de Dios, en la gracia del Espíritu? Personas engañadas que están en la iglesia, que se creen camino al cielo y terminan en el infierno porque nunca fueron creyentes. Y miren el verso siguiente. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los discípulos han estado frente y siguen estando frente al Verbo encarnado. Lo han escuchado, lo han visto, lo han tocado, han trabajado con él a profundidad. Y en él mismo están viendo al que puede salvar a los hombres. Y en él mismo están viendo al Redentor del mundo. Y en él mismo están viendo al que puede dar vida a los hombres. Ven la redención evidente, no como antitipo, sino como tipo, cumpliéndose. Está cumpliendo y ellos lo están viendo. Pero miren lo que dice el texto, que esto hay que hacerle claridad. La bienaventuranza no proclama dichosos a los que miran a Jesús, sino a los ojos de los que miran como están mirando los discípulos, a los oídos que oyen como están oyendo los discípulos. En términos simples, si los discípulos están reconociendo la grandeza, el señorío, la vida, la redención, el poder, la gloria de Dios en Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos que ser como ellos para poder ser también bienaventurados. Es decir, yo tengo que ver a Cristo como el que verdaderamente es la revelación del Padre, que vino a cumplir la obra del Padre para salvación de los hombres. No es el de ver a Jesús simplemente lo que nos pide aquí Lucas o lo que nos enseña Jesús, sino lo que ven los discípulos y cómo lo están viendo al mismo Jesús, al profeta que debía venir, al Rey eterno, al sacerdote eterno, al que revela al Padre en la carne, el que se da a los hombres para darles vida. Eso es lo que interesa en la bienaventuranza. Y fíjense que dice que eso lo desearon ver lo desearon ver profetas y reyes del Antiguo Testamento, profetas y reyes de antes. Es verdad. Ellos vieron en el futuro esto en esperanza, pero los discípulos ya lo tienen allí evidente. Moisés vio en el futuro la esperanza que tenía. Miró hacia adelante y dijo, tengo esperanza en Cristo. Abraham dijo, tengo esperanza en Cristo. David dijo, tengo esperanza en Cristo. Y por eso fueron salvos. Pero ellos ya tienen a Cristo ahí, están viendo la redención ahí misma. La tienen enfrente. Y se están gozando de ella. Están lógicamente viendo cómo las promesas
del Antiguo Testamento se están cumpliendo ahí frente a sus ojos con la llegada del Mesías. Por eso la pregunta es cómo estamos mirando nosotros a Jesús. Porque también en la iglesia puede existir ese tipo de personas que miran diferente a Jesús. No lo están mirando como lo miran los discípulos aquí. Y podemos tener aquí también personas que leen la Biblia, personas que oran, personas que cantan himnos con nosotros, personas que se gozan aquí con nosotros, pero están viendo a Jesús diferente, no están realmente gozando de la salvación en Cristo Jesús por la mirada que tienen sobre Él y caminarán a la perdición. Ver cómo están viendo los discípulos es lo importante. Y solo los sencillos pueden tener la revelación del Padre y entender la revelación dada por el Padre a ellos de una manera especial en la gracia de Cristo. Los sencillos entienden esto por gracia. Los sencillos ven esto por gracia. Los sencillos oyen a Cristo por gracia. Los sencillos se identifican a Cristo por gracia. Y en esa gracia tenemos que movernos para poder entonces ser bienaventurados. Y así ver también, en cierta medida, como vieron los del Antiguo Testamento, ahora nosotros estamos en eso. Vemos al futuro. La redención está cumplida. La redención está hecha. Ahora caminamos en fe en Cristo y vemos también en esperanza lo que nos viene a nosotros. Es una forma también de caminar especial ahora. Lo que los profetas y justos del Antiguo Testamento vislumbraron, de cierta manera también lo estamos vislumbrando nosotros. Porque esperamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Porque esperamos la nueva Jerusalén. Porque esperamos estar un día con Dios gozándonos en Él. Así que, hermanos, creo que tenemos que pensar en cómo estamos mirando a Jesús. ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Quién es realmente Jesús al que yo estoy viendo en su palabra y cómo lo estoy asumiendo en mi vida? Porque esta es la bienaventuranza que nos trae Lucas. Y es hermosa por eso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Que ven lo que ellos ven. Que oyen lo que ellos oyen. Hermanos, esto es clave. Y para una iglesia del siglo XXI con mayor razón. Una iglesia que está en medio del pecado mismo y de las expresiones de pecado que ya sorprenden. ¿Cómo estamos nosotros frente a la verdad de Dios? ¿Tenemos la revelación o solamente un texto en el que no hemos discernido todavía quién es Jesús y a qué vino y cómo debo vivir yo? Y que simplemente me estoy moviendo religiosamente dentro de la iglesia, como cumpliendo con las obligaciones que tengo para quedar tranquilo en mi conciencia cuando se trata de lo espiritual. Ya cumplí con el domingo, ya fui al culto, ya estoy tranquilo. No se trata de eso. Y por eso la insistencia.
Padre reveló la voluntad suya en el Hijo, que se la dio a sencillos, pero que la viven plenamente y se gozan en esa voluntad del Padre. Porque Jesús es y será la única persona que manifestó al Padre de manera concreta y evidente. Por medio de Jesús se hizo Dios presente entre los hombres y lo hizo de una manera especial, de una manera nueva. Lo que para muchos era imposible o lo que para muchos era ilógico. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Será que todavía estaremos pensando como Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No estamos escuchando a Jesús que nos está diciendo, quien me ve a mí, ve al Padre? Quien me ve a mí, descubre la revelación del Padre y lo que tiene el Padre para el hombre. Hermanos, pensemos seriamente en eso. Pensemos hoy de qué manera nosotros nos estamos desenvolviendo en nuestro cristianismo. ¿Tiene sentido el cristianismo nuestro hoy? ¿Está bien fundamentado? ¿Está sustentado realmente en Cristo? ¿O es un cristianismo inventado por nosotros, acomodado por nosotros para que crean que somos espirituales? Un cristianismo así lleva a la muerte. Así que de cómo estemos nosotros en la gracia dependerá de cómo nosotros tomemos la vida cristiana. Y en esto solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos para que entonces en Él sí asumamos correctamente lo que Dios ha establecido para nuestra vida y descubramos plenamente su revelación en Cristo Jesús y en su palabra, la única fuente que tenemos hoy para conocerlo. La única fuente y la verdadera fuente, la Escritura. Amén. Padre nuestro, Dios grande y sublime, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Qué hermoso orar a ti, qué hermoso cantar a ti, qué hermoso aprender de ti. Qué hermoso es saber lo que tú quieres para nuestra vida, de tal forma que nos perfeccionemos en ti y en nuestra vida la gloria siempre sea para ti. Ayúdanos a ver en la revelación a Dios mismo. Ayúdanos en la gracia del Espíritu a entender esta revelación para nuestra vida, de tal forma que tu palabra se constituya en todo lo que hacemos como fundamento de nuestra acción. A ti, Dios Trino y Dios Uno, gloria, gloria, gloria y alabanzas por siempre. Amén.